Muy buenos días, queridas alumnas. Vamos en este momento a revisar la lección 1.4 que se titula Divisibilidad por 3, 5 y 10. Antes de comenzar a explicar o comenzar a resolver lo que es esta lección, quisiera que hagamos análisis de algo que se llama divisibilidad. ¿Qué quiere decir ese concepto? Quiere decir que nosotros vamos a ser capaces de dividir o de repartir entre el 3, el 5 o el 10 y saber si ese resultado nos va a dar exacto. Anteriormente, en las lecciones que hemos estudiado, hemos aprendido que la divisibilidad entre 2 consiste en que el resultado nos da 0. Pues ese mismo concepto es lo que vamos a aplicar con el 3, con el 5 y con el 10. Entonces veamos, para el literal A nos dice qué números son divisibles por 3. Para ello tenemos que tomar cada uno de los números y procurar dividirlo entre el 3. No siempre va a ser posible. Bien, ahora recordemos por favor cómo se realiza una división. Buscamos en la tabla del 3 un número que multiplicado por el 3 nos dé igual a 9 o cerca del 9. En este caso, 3 por 3 es 9. Escribo el 9 acá, resto y eso me da 0. Entonces quiere decir que el 9 es divisible por 3. ¿Por qué? Porque el residuo nos dio 0. Ahora probemos con el 15. 15 entre 3. El 1 no lo puedo dividir entre el 3. Entonces es necesario que tome ambos números y que una vez más me pregunte qué número en la tabla me da exactamente 15 o cerca del 15. 5 por 3 es exactamente 15. Entonces realizo la resta, 15 menos 15, y eso es 0. Lo cual quiere decir que también el 15 es divisible entre 3. Probemos ahora con el 20. 20 entre 3. El 2 solito no lo puedo dividir entre 3. Entonces tengo que tomar ambos números. Un número en la tabla del 3 que me dé cerca de 20 puede ser el 7. 7 por 3 es 21. Pero sucede que se pasa, es mayor. Entonces, si no es el 7, tiene que ser el número que va antes del 7. Exacto, es el 6. 6 por 3 es 18. Entonces, hago esta resta y 20 menos 18 me da un residuo de 2. Entonces, vemos que este número no es divisible entre 3. Y voy a aplicar esa misma operación con los números que faltan, que son el 29 y el 30. Si nosotros observamos el video de Esmate que vimos anteriormente, sabemos entonces que los números que son divisibles entre 3 son 9, 15 y 30. Esos tres números son divisibles entre 3 porque al dividirlo entre 3, el residuo nos va a dar 0. Luego tenemos que buscar los números divisibles entre 5 y los números divisibles entre 10. Y luego nos pregunta que si del listado que tenemos allí hay alguno que no sea divisible por 3, ni por 5, ni por 10. Entonces, si nosotros revisamos el soluciona propuesto en esta lección, vamos a ver que efectivamente, miren, se ha realizado la división de cada uno de estos elementos. Miren, tal cual se lo he dicho. Se divide 9 entre 3, 15 entre 3, 30 entre 3. Claro, aquí no están haciendo todas las divisiones porque ellos ya saben qué números son divisibles entre 3 y qué números no. Pero nosotros que no sabemos, sí tenemos que efectuarla. Luego se hace lo mismo con el 5. Aquí están. Y también lo mismo con el 10. Y respondemos al final que el único número que no es divisible en ninguno de los tres casos es el 29.
Eso está propuesto allí. Para cada uno de los casos he realizado la división tal cual me lo ha pedido anteriormente la lección. Entonces vemos que un número es divisible por 3 si al dividir por 3 el residuo es 0, por 5 si al dividir por 5 el residuo es 0 y por 10 si al dividir por 10 el residuo es 0. 3, dice el periquito por ahí, si la suma de sus cifras es divisible por 3. 5 si la cifra de unidades es 0 o 5. Y 10 si la cifra de unidades es 0. Vean, ¿qué quiere decir esto que estamos leyendo que dice periquito? Quiere decir que un número, cualquier número de los naturales, acuérdense que los naturales son los que van del 0 al infinito. Entonces, cualquier número dice que sus cifras, o sea, todas sus cifras sean divisibles por 3, entonces ese número es divisible por 3. Ya, por ejemplo, el 21. El 2 no es divisible por 3, pero sí el número entero como tal. 21 entre 3 es igual a 7. Ambos son divisibles entre 3. Luego, veamos, si tenemos un número más grandecito, como por ejemplo, se me ocurre en este momento, veamos el 225 entre 3. Ya, entonces hacemos la operación 225 entre 3. El 2 no lo puedo dividir entre 3, entonces tengo que tomar ambos números. 22 entre 3 es a 7, porque 7 por 3 es 21. 22 menos 21 es 1, bajo el 5. Y ahora digo 15 entre 3 es a 5. Y 5 por 3 es 15. Efectúo la resta y eso me da 0. Entonces, 225 sí es divisible entre 3. Pueden observar entonces, si todas sus cifras son divisibles entre 3, si la suma de sus cifras es divisible entre 3, entonces quiere decir que es divisible por 3. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cuáles son las cifras del 225? 2 más 2 más 5. ¿Cuánto es 2 más 2? 2 más 2 es 4. Más 5, eso es 9. ¿El 9 es divisible por 3? Sí, el 9 es divisible por 3. Entonces, en efecto, este número 225 es divisible por 3. No es necesario que hagamos todo el proceso de la división, sino que basta con que nosotros sumemos sus cifras. Se fijaron que el número era 225 y sumamos el 2 más 5 y eso, si nos da un número que sea divisible por 3, entonces es divisible por 3. Espero haberme dado a entender. Luego, con 5, vamos a saber que un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Y vamos a saber si un número es divisible entre 10 si la cifra de las unidades es 0. Solamente así es divisible entre 10. Luego encontramos allí un resuelve, que son estos números que están propuestos para que ustedes encuentren en el primer caso si son divisibles por 3, en el segundo divisibles por 5 y en el último divisibles por 10. Lo van a hacer, recuerden, con la fecha de este día, el título y luego realizan su resuelve. Y también nos queda de tarea la página del cuaderno de ejercicios que corresponde a esta lección. Muy bien, espero que esta explicación haya sido de su ayuda. Si no, pues ya saben que con gusto podemos ampliar dentro de la clase. Tengan un buen día y nos vemos la próxima semana.